Un deleite tenerlos a ustedes otra vez por acá en esta disertación, clase dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Quienes habla el profesor Ángel Serpa Aponte, y hoy nos convoca el disertar, el comentar aspectos vinculados a la estafa y otros fraudes como delitos en Venezuela. Estamos transmitiendo esto en abril de 2022, clases estas virtuales que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y conocer mis posiciones, mis comentarios sobre aspectos variados del derecho penal, derecho procesal penal y derecho penal sustantivo. Bueno, estimados míos, mis alumnos de parte especial del derecho penal saben que estamos trajinando el andamiaje de los llamados delitos contra la propiedad. Delitos contra la propiedad que en una tipificación clásica ortodoxa pues se encuentran ubicadas dentro del Código Penal. Hicimos un hiato, hicimos una especie de salida del ortodoxo para enfocarnos en la ley contra el hurto y robo de vehículos, la ley contra el secuestro y la extorsión como ejemplos de ilicitud penal colateral, pero ahora vamos a regresar al Código Penal para encontrarnos con un delito muy clásico, de viejo origen, milenario, la trufa, la estafa, que a decir de, tomando, parafraseando el nombre de aquella obra clásica de nuestro maestro dentro del derecho penal, quien nos dio, o todavía nos está dando, el doctor Alberto Arteaga, su derecho penal parte general, participó en el abordaje del derecho penal parte especial con un delito clásico, con una obra clásica que ya está entre nosotros, que se llama De la estafa y otros fraudes, libro que fundamentalmente les recomiendo en el abordaje de la estafa en el ámbito venezolano, la estafa y otros fraudes en la legislación. Decía yo que el doctor Arteaga Sánchez en ese libro, La estafa y otros fraudes, bueno, abordaba aspectos variados de ese ilícito, de esos ilícitos, tal como lo contempla ahora el artículo 462 y siguientes del Código Penal. Por cierto, que es un delito que no solamente tiene una tipificación ortodoxa, puesto que podemos encontrar el tema de la estafa, el tema de los fraudes en otros cuerpos ilícitos ortodoxos, como por ejemplo la ley de las instituciones del sector bancario, en donde hablamos del fraude bancario, etcétera, pero bueno, o inclusive una ley que quizás ustedes dirán que tiene que ver esto con lo penal, como por ejemplo es el Código de Comercio, cuando tipifica allí, se tipifica uno de las estafas a través de la emisión de cheques, la famosa emisión de cheques sin provisión de fondo. Bueno, entonces, bueno, vamos a ubicarnos en el ámbito de lo que establece nuestro Código Penal, ¿verdad?, frente al tema de la estafa. Y lo establece ese artículo clásico, el artículo 462 del Código Penal. Yo creo que frente a la explicación siempre hay que acudir primero a la normativa, a cómo se ubica en ese tipo básico del 462. ¿El qué? Por lo tanto, el qué, estaríamos hablando de un sujeto activo indeterminado, perdón, de un agente indeterminado, cualquiera. ¿El qué? Con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error
procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno. Será penado con prisión de 1 a 5 años. Entonces, en primer lugar, vamos a detenernos en ese concepto del medio capaz de engañar o sorprender la buena fe del otro. Es lo que tradicionalmente se denomina como el artificio, el ardid. Fíjense que el 463 y el 464 establecen hipótesis de fraude e hipótesis de estafa calificada. Pero si no existieran esos artículos 463 y 464 en la individualización de hipótesis en concreto, basta con la propia definición del ardid que se maneja en el artículo 462. Es decir, ha de ser un medio que es capaz de conducir a un engaño. El concepto de engaño, falsa concepción de la realidad. Lo putativo en el mundo del derecho es la llamada falsa concepción de la realidad. Cuando, por ejemplo, se te dice el delito putativo, es cuando alguien cree que está cometiendo un delito, pero que no existe. Es decir, cuando se habla del concubinato putativo, alguien que cree que está realizando una relación estable de hecho frente a otro o con otra, yo no sé si es frente o es con, en todo caso con otro u otra, que se encontraba impedido para ser considerado como concubino, puesto que estaba casado. La llamada defensa putativa, cuando yo creo asumir una legítima defensa y sin embargo falta alguno de los medios que establece el artículo 65, literal C de ese código penal, el concepto de defensa putativa. Aquí hace conducir a un engaño. Y volvamos a la redacción de la norma. Nos dice el 462, artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error. Fíjense que el artificio es capaz de engañar o es capaz de sorprender la buena fe. Es decir, la víctima está actuando de buena fe. No se encuentra en medio de ella en el conocimiento de la capacidad aflictiva del artificio, en absoluto. Está actuando en buena fe. La buena fe es precisamente lo que ha conducido a una inducción a engaño. Manejemos el concepto inducción, lo cual es diferente al concepto de deducción. Si quieren, como una especie de precisión geométrica de la ocasión del asunto, cuando se habla de inducción sería de afuera hacia adentro. Es decir, es como esa puerta que está allá atrás, ¿ok? Entonces, de afuera hacia adentro me siento inducido, siendo que de adentro hacia afuera yo asumo una actitud deductiva, proviene de mí. Algunos han querido distinguir entre la estafa y la apropiación indebida en el sentido de que en la estafa existe inducción y en cambio en la apropiación indebida existe deducción. Yo mismo en la apropiación indebida fue quien me busqué a mi propio victimario. Yo busqué a mi propio victimario siendo que ese victimario se encontraba en posesión de la cosa desde antes, a los efectos de un reintegro o de realizar algo conforme a mi instrucción. En el caso de la estafa, el victimario me induce a engaño de afuera hacia adentro. Yo hasta ahora no tenía esa concepción de gestión de negocio, de realización de un avenimiento con respecto a ese victimario. Su ardid, su medio, fue capaz de generarme un engaño, pero ahí no se detiene el asunto. Fíjate que es un delito complejo porque está concebido por una serie de elementos, de actos ejecutivos. Primero, realización del ardid. Segundo, colocar el ardid en una situación de que yo lo pueda conocer. Tercero, que ese ardid me genere a mí un engaño. Pero es un delito contra la propiedad. ¿Dónde está la afectación de la propiedad en el asunto? Ello falla todavía en la explicación del asunto si no se enarbola ese otro elemento. Nos dice para
un provecho injusto con perjuicio ajeno. Hay provechos conforme a la norma que serán justos, un enriquecimiento de carácter justo. Este es injusto, no tolerado por el derecho, ilegítimo, antijurídico, pero además con un provecho ajeno. De forma alguna yo podría asumir una especie de autoprovecho, sería un sinsentido. Otro es el que se ve perjudicado. Cuando se habla clásicamente en el derecho penal de la concepción objetiva de quien es víctima, se dice que víctima es el titular del bien jurídico que resulta ofendido por el delito. Por lo tanto, la relación jurídica con respecto a ese objeto pasivo ha de provenir en quien no está generándose un provecho por mi actitud de engaño. Entonces, resulta que es en perjuicio ajeno. Definitivamente se enrostra la condición de víctima a partir de quien sufre las consecuencias de el error inducido en engaño. No es la cajera del banco quien está entregando la tarjeta suplementaria, la víctima del delito de la estafa. Sería el titular de la tarjeta de crédito que, con el ardid de que yo había solicitado una tarjeta suplementaria, hice conducir a engaño a la cajera y ella me entregó la tarjeta suplementaria, siendo que el perjuicio no es en el momento en que me está entregando la tarjeta suplementaria, sino que el perjuicio va a ocurrir cuando yo gaste la tarjeta suplementaria, la tarjeta de crédito suplementaria, sin yo haber autorizado su emisión. Si siquiera he salido del banco, mal puedo haber hecho uso de la tarjeta de crédito suplementaria. Es por lo tanto con lo cual los autores se debaten sobre la posibilidad cierta o no que se diere una fórmula imperfecta, un delito imperfecto en el caso de la estafa. El maestro Arteaga, en su texto, permite la posibilidad de la frustración, mas no está de acuerdo con la posibilidad de la tentativa. Volvamos en el ejemplo. El vigilante del banco escucha cuando la persona que está recibiendo la tarjeta de crédito suplementaria y que por medio de engaño, falsificación de firma, ha logrado que lo emita el banco, y le comenta a la persona que está con ella, le dice: ¿viste cómo logré yo obtener la tarjeta suplementaria? ¿Viste cómo lo logré engañar? Vamos ahora a gastarla. Y el vigilante cierra la puerta del banco al escuchar el asunto, pues se frustra, ¿ok? De la misma forma que pudiera ser que cuando se esté pasando la tarjeta en el ámbito de la maquinaria que acredita el pago, ya previamente ha llamado al titular indicando que no ha emitido ninguna tarjeta suplementaria y se frustra, pero ya el medio tenía la capacidad, tenía la idoneidad eficiente para poder lograr el resultado del perjuicio ajeno. Por lo tanto, el tema de la estafa es amplísimo porque son amplias las hipótesis por la cual ese ardid que causa una falsa concepción de la realidad, que deriva un perjuicio ajeno sobre la base de una inducción a engaño, puede estar presente en variadas fórmulas. Obviamente que este delito, la estafa, conjuntamente con la apropiación indebida, delito presente tipificado en una forma clásica en el artículo 466, en la apropiación indebida simple, 466 del Código Penal y 468, la llamada apropiación indebida calificada, son delitos en donde se tiende mucho, y esta es la principal problemática del asunto, a tratar de enrostrar en el derecho penal típicos problemas de derecho civil, típicos problemas de incumplimientos contractuales, tratar de barnizar simples incumplimientos contractuales, problemas de derecho civil, estrictamente de derecho privado, bajo el acápite de que es estafa o bajo el acápite de que es apropiación indebida. Lo que en el ámbito procesal se ha venido acuñando el concepto de terrorismo judicial.
querer buscar por la vía de la sanción que se deriva del derecho penal, de la aflicción de la libertad cautelar o por vía de una sentencia, lo que es un simple tema de derecho privado. Y es que, por lo tanto, han de estar presentes los elementos objetivos y subjetivos del tipo frente a esta conducta un tanto compleja en el tema de la sanción por la estafa. Por otra parte, se aumenta, y algunos lo denominan estafa agravada, esa que se verifica en las hipótesis contenidas en el numeral 1 y en el numeral 2 y en el infine del artículo 462 del Código Penal. Nótese que la pena del tipo básico es de 1 a 5 años, con lo cual hay una dosimetría que obligaría siempre a acudir al término medio, y de ese término medio, el límite inferior, si se encuentran las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, atenuantes, tal como las descritas en el 74 del Código Penal, o del término medio hacia su límite superior, si se encuentran las circunstancias modificativas agravantes, tal como se describe en el artículo 77 del Código Penal. Pero las hipótesis del numeral del artículo 462 del Código Penal hacen aumentar de 2 a 6 años, con lo cual, en una perspectiva procesal del asunto y conforme al artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal, todavía estamos hablando de un delito menos grave, porque no supera a los 8 años en su límite máximo. Entonces, veamos las hipótesis contenidas en ese numeral 1 y 2. 1. En detrimento de una administración pública, de una entidad autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de asistencia social. Sí, mis estimados, puede haber estafa contra una administración pública, contra una entidad autónoma. Hay que precisar los contornos de ese delito, porque si definitivamente no existe engaño o ardid, pero si hay un provecho de un bien público, estamos en el ámbito del peculado y por lo tanto no estarían presentes el tema del numeral primero del artículo 462. Ojo que no todas las instituciones de asistencia pública son de capital público, que provenga de la administración pública centralizada o administración pública descentralizada, conforme a las pautas, comenzando a partir de lo que establece el artículo 136 y siguiente de la Constitución. Entonces, si es por vía de un engaño, si es por vía de un ardid, que hace causar un error como falsa concepción de la realidad, lo cual conlleva un perjuicio, evidentemente nos encontramos con la estafa descrita en el numeral, estafa agravada, escrita en el numeral primero del 462, por ejemplo, un instituto de asistencia social, estafar a una sociedad de beneficencia, a una sociedad de amigos del enfermo de cáncer, en fin. Sigamos abordando entonces el numeral segundo de dicho artículo 462. Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar una orden de autoridad. Numeral segundo del artículo 462 del Código Penal. Entonces, el ardid es la inducción de la existencia de un peligro real o un erróneo convencimiento que debe ejecutar una orden de autoridad. Hay como especies de tenues líneas entre este numeral segundo, esta hipótesis del numeral segundo del artículo 462, con la hipótesis que ya hemos analizado de la extorsión que se maneja en el artículo 16 de la ley contra el secuestro y la extorsión, por el tema de una falsa orden de autoridad. En todo caso, no es un problema de antinomia, de ubicar cuál es la norma que sea mucho más favorable al reo, lo cual evidentemente lo sería por la vía de la estafa, sino que ha de mantenerse el concepto de sorprender en buena fe induciéndole en error. Es decir, en el caso de la extorsión,
existe una limitación de la libertad. Estoy coercionado en la libertad de hacer, aunque no sea de una libertad ambulatoria. En cambio, en el caso de la estafa, la libertad no ha sido ofendida en base a ese numeral segundo, sino que hay un erróneo convencimiento de la ejecución de una orden de autoridad. En la parte infine de ese artículo 462 nos dice que el que cometiera el delito, es decir, la estafa, previsto en este artículo, utilizando como medio de engaño un documento público falsificado o alterado o emitiendo un cheque sin provisión de fondo, incurrirá en la pena correspondiente aumentada de 1/6. Entonces, el aumento que se verifica en esa parte final del artículo 462 está en relación directa con el medio que se está utilizando, el carácter documental, pero nótese que como condición objetiva de punibilidad se habla que ese documento público sea falsificado o alterado, con lo cual estaríamos hablando de una hipótesis de concurso ideal, conforme lo establece el 98 del Código Penal. No se sancionaría de forma distintiva la falsificación o alteración de documentos, conforme lo establece como delito específico el propio Código Penal, sino que la falsificación o alteración del documento era con una finalidad de estafar y por lo tanto conjugan ambos supuestos de hecho. El supuesto de hecho de la alteración y la falsificación documental con la finalidad defraudatoria. Es decir, las violaciones de dos disposiciones jurídicas con un mismo hecho. Hay unidad del hecho en la realización de esa conducta, con lo cual estaríamos de nuevo, repito, en la hipótesis de la estafa como delito de mayor significación conforme a la directriz del concurso ideal del artículo 98 del Código Penal. Nótese que también ese aumento está vinculado a una relación de límites inferiores y de límites superiores, es decir, a una dosimetría que obligaría también a ubicar siempre el término medio, y si en la aplicación del tipo de la hipótesis básica, sin el aumento, habíamos utilizado el límite inferior, digamos, porque se cometió la estafa teniendo entre 18 y 21 años de edad en la gente, entonces el mismo razonamiento debería utilizarse para la aplicación del aumento. El aumento debería ser el menor que se aplicara, toda vez que en el supuesto fundamental se utilizó el límite inferior de la pena. Entonces, en aras del tiempo, vamos a ir abordando las hipótesis de fraude que se describen en el artículo previo a ello, vamos a hacer ciertas consideraciones vinculadas a la jurisprudencia y al análisis de la doctrina de ese tipo básico de la estafa. Por ejemplo, esta sentencia, la 1322 del 24 de octubre del año 00, y aquí en esta disertación mía hoy, por cierto que se va a dividir en dos etapas, al culminar esta pueden ingresar a la segunda parte con las mismas coordenadas. Nos vamos a referir exclusivamente a jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Esta es clásica, la 1322 de octubre del año 00, porque es la que se plantea un tanto la diferenciación entre la estafa y la apropiación indebida, que es un tema usual, que es un tema recurrente en el ámbito del foro penal venezolano y en todos los ámbitos. Entonces se dice que en ese fallo, como especie de momento consumativo, en la estafa apenas hay el apoderamiento, dice la norma, en virtud a merced a la entrega de la cosa por el engañado, se ocasiona la lesión. Y en la apropiación indebida apenas hay el apoderamiento a causa de la abusiva ejecución de actos de dominio e inversión consiguientes del título de posesión. Existe una lesión consumada al derecho a la propiedad. Una forma un tanto extraña, farragosa de abordar que en la estafa existe un apoderamiento ex post y en la apropiación indebida existe un apoderamiento ex antes. Es decir, en el caso de la apropiación indebida,
La víctima permite desde antes que esté en disposición de la cosa de parte del victimario. En cambio, en la estafa, la entrega de la cosa es posterior a haberse engañado, y ese engaño conduce a ese perjuicio patrimonial por esa entrega de la cosa por vía de la inducción. Recuérdense que estamos en una relación presencial, no como en el caso del hurto, que puede haber el hurto obviamente sin que esté presente la víctima, o en el caso del robo, en donde la entrega de la cosa es como producto de un constreñimiento mediando violencia en sus diferentes graduaciones. Analicemos los elementos de esa estafa. Aquí, cuando se habla del perjuicio, tiene que haber una real entrega de la cosa por efecto del engaño. Es decir, la causalidad ha de ser precisa. La atribuibilidad del perjuicio ha de ser consecuencia directa del engaño, no por cualquier otra circunstancia, sino a merced del propio engaño, y realmente el perjuicio ser efectivo. El concepto de error como calidad simulada es alguno que va a propiciar un provecho injusto, un provecho que no es conforme a la ley, porque pueden haber, obviamente, como lo desarrolla la doctrina, provechos que son justificados por el derecho penal. Entonces, ciertamente es un provecho no tolerado, no debido. Por otra parte, la doctrina sigue desarrollando el concepto, y aquí me voy a atender fundamentalmente a lo que maneja el doctor Alberto Arteaga en su obra que recomendé, es decir, La estafa y otros fraudes, el propio concepto de artificio. Es un sinónimo capaz de definir a un medio que puede engañar, a sorprender la buena fe del otro. Algo así como que, perdonen el ejemplo, no a todo abogado se puede engañar con respecto a artificios provenientes del derecho, porque se supone que él conoce del derecho. Obviamente que no a todo comerciante se le podrá engañar por medio de un ardid en el carácter de cliente del otro. Perdónenme el usual ejemplo, un tanto para abordarlo a partir de una perspectiva un tanto práctica. Llega un tipo a una joyería, en donde está el dueño de la joyería, que lo ha sido por años, décadas, dueño de la joyería. Y entonces llega el tipo todo azorado y le dice, mira, oye, me gusta ese anillo que tienes allí, ese anillo de oro que estás vendiendo, esa gargantilla, esa cadena, me encanta. Oye, sería ideal para regalárselo a la novia mía, a la esposa mía. Pero lo que pasa es que ella está allí, ella está ahí en el carro, estacionada allá afuera. Por cierto, que aquí hay problemas de estacionamiento. No tengo el carro mal estacionado, ella está allí. Permíteme un momentico, ¿verdad? Que yo le lleve la joya, le lleve la gargantilla a la esposa mía, la novia mía, que está en el estacionamiento, en el carro. Permíteme que después yo estacione ese carro si encuentro un estacionamiento, y yo vengo después y te pago la joya. Bueno, si el comerciante le entrega la joya a esa persona que viene con ese, entre comillas, ardid o artificio, la verdad es que sería muy cuesta arriba hablar de que ello configura realmente un artificio, un ardid. Prácticamente esto se ve como una donación, ¿okay? Le dio la joya. Bueno, si regresa, no se ha configurado la estafa, pero si no regresa, bueno, qué mal pudiéramos, ¿cómo pudiéramos hablar que es un artificio capaz de causar un engaño? Un comerciante veterano en 1000 batallas en el ámbito mercantil, ¿cómo va a entender eso frente a un simple desconocido? Pero las cosas pudieran cambiar. Si esa persona viene constantemente, o sea, viene año tras año o mes tras mes a regalarle a la novia, no sé si que tiene una novia cada mes, o a regalarle a la esposa, que ya debe tener un
un cofrecito de joya bien abundante. Si viene todos los meses y efectivamente no ha habido ningún problema, bueno, ello mal puede ser un ardid porque más bien la historia, la experiencia previa se configura como un ardid novedoso a los fines de no pagar. Entonces, obviamente que en el concepto de el medio artificioso capaz de causar un engaño, no solamente el asunto se ve en la perspectiva del victimario, sino que tiene que verse también en la perspectiva de la víctima. Lo que algunos denominan el albur, lo que algunos denominan qué capacidad tiene la víctima para poder verse engañada. No es lo mismo un niño, ¿verdad? Un adolescente en la perspectiva de lo cual pudiera ser engañado que un adulto en la tercera edad, en la cuarta edad, en fin, que ha tenido experiencia de vida. Algunos dirán, no, que la perspectiva es objetiva. El medio es capaz de causar el engaño. No, es que se gradúa esa posibilidad del ardid. Ha de ser un ardid que frente a cualquier tipo de víctima cause ese engaño, bien sea por el tipo de documento, bien sea por el tipo de vestimenta, cualquiera sean las hipótesis, y son muchas, y en la segunda parte de esta disertación ya iremos a ella, conforme lo maneja el 463 y el 464, y aún quedarían muchas en el tintero. Es decir, para aceptar la existencia del artificio engañoso es un problema de condición específica de la capacidad personal, subjetiva de la persona que sería objeto del engaño. Y es por eso que se dice que el derecho penal es un derecho penal axiológico, valorativo. Hay que graduarlo, hay que valorarlo frente al caso en concreto. Fíjense que lo lacónico de la norma del 462 no te olvida graduar, pero sí te dice capaz de causar engaño. Entonces, habrá ardid que son fácilmente no engañar, no con la susceptibilidad de engañar a otro. ¿Qué sé yo? Vas a casa del brujo y el brujo te dice, si tú me das determinada cantidad por medio de los hechizos míos, yo te voy a conseguir novio, yo te voy a conseguir trabajo. Es decir, ¿quién en su raciocinio, en su razonabilidad va a entender que a partir de hechicerías o prácticas se es propicio a esos fines? A los que creen en lo paranormal a lo mejor lo aceptarán perfectamente. Pero si dejamos el ámbito del derecho penal, de supuestos de hecho, a una variable no racional, entonces prácticamente todo tipo de conducta pudiera ser susceptible de ser considerada un delito. Entonces, el derecho penal también puede valorar el nivel de indefensión. Es decir, aquí obviamente se estará más indefenso frente a la estafa quien menos experiencia de vida tiene, y se estará mucho más defenso en posibilidad de defenderse frente a un ardid quien más experiencia de vida haya podido tener. Es una circunstancia que ha de ser asumida. Por otra parte, el concepto de inducción-engaño. Bueno, el concepto de engaño, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, habla de que inducir como instigar, persuadir, mover a uno. Es decir, la inducción ha de conducir a un cambio en el mundo externo. Hay un ex antes y un ex post. Hay un ex antes que jamás de forma alguna conduciría a la entrega de la cosa. Y mediando ese ex antes con el engaño que se incorpora por vía de la inducción es lo que ahora hace factible la entrega de la cosa por esa falsa concepción de la realidad que no puede ser superada de forma alguna, porque frente a cualquier hipótesis y frente a cualquier persona reaccionaría de la misma manera. El actuar inducido o deducidamente, obviamente que es un elemento que hace separar la figura de la estafa con respecto a la apropiación indebida, como lo he dicho varias veces. El concepto de perjuicio ajeno, es decir, es un perjuicio
que sufre ese objeto pasivo del delito como consecuencia de lo que realiza el propio victimario, y este propio victimario no lo está sufriendo, sino que lo sufre la víctima. Hay que tener, obviamente, una distinción clara que en el ámbito civil, en el incumplimiento contractual o en el hecho ilícito civil, 1185 del Código Civil, 1196, 1192 del Código Civil, en el caso del incumplimiento contractual, puede existir el llamado dolo civil, pero pueden haber circunstancias que son inherentes a la propia relación civil. Por ejemplo, en el caso del mercado de capitales, hablar de que alguien es inducido a engaño. Bueno, el que compra acciones creyendo que en un futuro esas acciones asumen un rédito a su favor, si es el monto, si el valor de la acción sube, es una alia, una circunstancia azarosa que está vinculada a muchos aspectos, pero que si no te da ese rendimiento y pierdes el valor, jamás podría decir que es como consecuencia de una estafa. Estafa sería decirte que yo soy corredor de acciones y no lo soy. Te estoy induciendo a engaño. Estafa sería que yo te dijese que invirtieras en esa empresa de capital abierto y ni siquiera la Comisión de Valores ha autorizado el prospecto a partir del cual se genera la sociedad con capital abierto a los efectos de comprar las acciones. Entonces, ellos sí objetivizan la realización de la estafa. Es decir, no todo incumplimiento contractual o hecho ilícito civil con perjuicio civil va a conducir a una circunstancia de estafa. Por lo tanto, vamos a continuar con la segunda parte, con las mismas coordenadas. Entonces, gracias y nos vemos en la segunda parte.